Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, para el día de hoy la idea es continuar con nuestra clase de elementos de la planificación deportiva. ¿Listo? Entonces, para resumir un poquito y contextualizar nuestra clase de hoy de rendimiento deportivo 2, la idea es ya poder terminar todo lo que tiene que ver con la planificación, con los elementos. La semana pasada habíamos hablado un poco acerca de lo que era el contenido de las sesiones de trabajo y los microciclos. ¿Listo? Entonces el día de hoy ya vamos a definir como tal el meso y el macrociclo. Entonces habíamos hablado de unos aspectos generales para la planificación en cuanto a la caracterización del deporte, los objetivos de entrenamiento, el tipo de competencia, la evaluación general del deportista, el escoger o tener claro un modelo de entrenamiento, ya sea tradicional o contemporáneo. ¿Listo? Y pues que todos estos tipos de aspectos, de estructuras, llevan un proceso en el entrenamiento deportivo. ¿Listo? Habíamos basado que el deportista tenía una vida deportiva, podía tener unos megaciclos, unos ciclos olímpicos, unos macrociclos, unos mesos, unos micros, unos días y unas sesiones, ¿listo? Y como tal el contenido de la sesión. Entonces, pues, habíamos hablado un poco acerca de todo esto, ¿listo? Ya para continuar, la idea es contextualizar y definir algunos conceptos que de pronto hayan quedado sueltos. Y ya esta sería nuestra última clase para terminar este tema. ¿Listo? Recuerden que para la planificación y los elementos que yo voy a tener en cuenta, pues el planificar es someter a ese plan de estudios la actividad o el proceso que estoy haciendo, ¿listo? Esto lo habíamos definido en la clase pasada, también en cuanto a la periodización y como tal ya hacer la programación de organizar todo de una manera más concreta, más detallada, ¿listo? Entonces nosotros teníamos que ir en cuenta que esos requerimientos para la planificación es poder analizar lo que se tiene listo, hacer paso a paso según los objetivos que estoy diseñando, ya sean los objetivos como tal finales del macrociclo o los operativos, los intermedios durante las sesiones, durante los meses. Listo, y poder ir haciendo esos objetivos tanto parciales como operativos, ya que necesito determinar como tal las competencias, irlas preparando e ir haciendo igual una simulación de esas competencias y pues ir periodizando y ir manejando como tal todos los componentes del estímulo de las cargas. Listo, seleccionar mis métodos, mis medios y poder desarrollar como tal esa planificación. Y al final tener esa evaluación y ese control para poder comparar los resultados, ¿verdad? Listo, entonces pues antes de empezar con esto, pues la idea es que ustedes tengan claro que cuando yo hablo de los componentes del estímulo, estas magnitudes de las cargas, es poder definir lo que es el volumen, la frecuencia, la intensidad, la densidad, la duración, ¿listo? Entonces, cuando yo hablo de volumen, la idea es esos parámetros cuantitativos del entrenamiento. Poder calcular volumen es calcular en un entrenamiento, digamos, la distancia en metros o en kilómetros, la cantidad de repeticiones, el peso, el tiempo, ¿listo? Ya cuando yo hablo de la frecuencia, pues es el número de sesiones que entreno. Puede ser en el día si manejo eh, una, dos, hasta tres sesiones diarias. Listo de entrenamiento. La intensidad, pues es el grado de cada uno de los estímulos de la carga, sus porcentajes. Listo, y la densidad, pues son las repeticiones entre trabajo y descanso. Como tal, ya la duración, pues el tiempo que yo llevo o el tiempo que se demora aplicando el estímulo. Listo, ese trabajo. Y ya pues la recuperación pues ya hace parte como tal de esa también que genera esa adaptación
ese síndrome de adaptación, ¿listo? Entonces, pues, como tal, los mesociclos, ¿listo? Para empezar con esta lámina que tenemos acá, pues estos están constituidos por la unión de varios microciclos, ¿listo? Según la literatura, según varios autores, lo definen de diferentes maneras. Hay unos que los conforman como por ondas pequeñas, ¿listo? Como por 2 o 6 semanas, esos mesociclos, otros entre 2 y 8 microciclos, ¿listo? Dicen que son esas etapas relativamente terminales que garantizan el desarrollo de una cualidad o adaptación particular. Esta etapa corresponde a una estructura temporal. ¿Listo? Los mesociclos como tal se pueden dividir en varios tipos. Hay unos entrantes, unos mesociclos básicos, unos mesociclos desarrolladores, otros que son básicos estabilizadores, o hay unos de perfeccionamiento, como tal los de precompetencia, los de competencia y ya como tal los de restablecimiento o recuperación. ¿Listo? Entonces, estos los encontramos clasificados de acuerdo al modelo, ya sea tradicional o contemporáneo. ¿Listo? Y basándome también en el modelo de entrenamiento como tal que esté aplicando, ya esa planificación con la que yo quiero llevar mi entrenamiento. Entonces acá, por ejemplo, podemos encontrar los tipos y la clasificación dentro de los modelos tradicionales. ¿Listo? Entonces encontramos un, un mesociclo gradual o entrante. ¿Listo? Pues la función de esto es que se utilice el proceso al iniciar como tal el entrenamiento. Y pues esto es la idea, es asegurar la preparación deportiva general. ¿Listo? Entonces acá en este mesociclo yo priorizo los medios generales del entrenamiento a poca intensidad. ¿Listo? Entonces, como lo hice acá dentro de la diapositiva, es prepararla de forma progresiva al deportista para afrontar las cargas específicas. Se enfatiza en el desarrollo de la resistencia o fuerza en general más que la específica, por lo que el volumen tendrá que ser mayor. ¿Listo? Entonces, pues este mesociclo entrante tiene como tal su objetivo de lo que va a trabajar y la división de esos micros a través también del contenido de cada semana. Bien, pasamos a lo que es un mesociclo básico. Entonces acá las funciones de estos mesos, la idea es como un tipo principal, es el principal, el, el mesociclo principal del periodo realmente, porque acá pues a la vez que es preparatorio, lo hago de forma general y también especial. ¿Listo? Entonces voy mejorando las capacidades funcionales y el nivel pues, de rendimiento de cada uno de los factores. ¿Listo? Entonces acá hago ese entrenamiento de aprendizaje y de perfeccionamiento. El contenido de esto, la idea es poder predominar el entrenamiento general y especial y pues a tener una carga ya mucho más alta. ¿Listo? Entonces acá, como tal, el organismo, la idea es incrementar ese estado. Aparece en esos volúmenes ya poco más altos, se va dividiendo como tal en ese incremento del volumen y la estabilización de una manera progresiva. ¿Listo? Entonces, pues igual ajustamos los micros y las sesiones de trabajo. ¿Listo? Entonces acá tenemos ejemplos como tal del contenido que debe de tener este meso. ¿Listo? Pasamos a unos mesociclos precompetitivos. ¿Listo? Entonces, pues, estos mesociclos estabilizan de todos los aspectos necesarios para el máximo rendimiento durante el aislamiento a la competencia. La intensidad es elevada y el volumen es ajustado a lo requerido por el deporte. ¿Listo? Entonces, pues acá la idea es poder ya tener esa etapa de transición
de todos los mesociclos, ¿listo? Y pues poder también detectar de pronto si hay algún tipo todavía de falencias en cuanto a la técnica, en cuanto a la táctica, para poder trabajar un poco más ya en eso, permitir estabilizar ya esas capacidades como tal. ¿Listo? Entonces, pues acá el nivel, igual la capacidad de trabajo es bastante alta, pero pues como se dice, el volumen ya se ajusta a la competencia como tal. ¿Listo? Entonces, de esta manera también debo ajustar mis micros y las sesiones de trabajo diario. Bien, ya en mis periodos competitivos, pues la idea es que ya esté totalmente estabilizada la forma óptima del deportista en cuanto a su nivel de rendimiento, y todos estos factores de rendimiento ya estén en la forma más alta, que ya las competencias coincidan también con la preparación y todo el desarrollo fundamental que tiene. Pues que también ahí es importante respetar las características y las situaciones bajo las cuales está esa competencia. ¿Listo? La idea es poder aplicar ya la mayor carga posible, la intensidad más alta de acuerdo a la competencia, a la tarea principal que va a desarrollar. Y pues de pronto si es unas competencias seriadas, pues la idea también es eh, trabajarlo de acuerdo a ese tipo de competencia. ¿Listo? Entonces pues acá la competición de tal forma que va a ajustarse en el calendario ya de tal manera como se componga o como sea el desarrollo de esa competencia. Entonces ahí tenemos nuestro mesociclo competitivo y encontramos un mesociclo de restablecimiento. ¿Listo? Entonces acá ya pues las cargas son mucho más pequeñas, hay un descanso activo. ¿Listo? Se utilizan periodos de competencia ya eh, se utilizan en los periodos de competencia bastante largos. ¿Listo? Y pues también se pueden denominar como eh, esas, esas cargas también intermedias. ¿Listo? Acá se hace es como esa transición de ese macrociclo para otro macrociclo. ¿Listo? Ya cuando restablezco, la idea es poder igual hacer la transición para continuar. Acá ya las cargas generales pues no son exigentes y el descanso pues es mucho más activo. ¿Listo? Entonces, como tal, la reducción de las cargas se hace todo el periodo de adaptación y recuperación mediante a diferentes estímulos, listo, o diferentes ya como tal medios para poder recuperar al deportista mucho más rápido, listo. Bueno, este es un ejemplo según Navarro, listo, ya es una preparación de mesociclos contemporánea, listo. Entonces acá, por ejemplo, entrenadores como Isurrin y Kevin, ellos se basan, listo, a una estructura, un macrociclo de la Tierra, donde se concentran pues, los tres mesociclos. Como tal, se divide en la acumulación, la transformación y la realización. Acá está detallada pues, los objetivos dentro de la acumulación, el objetivo dentro de la transformación y el objetivo en la realización. ¿Listo? Entonces, pues un volumen alto de intensidad moderada, un volumen alto de intensidad alta y una intensidad alta y un volumen de acuerdo al modelo de competición. Entonces esto ya es un poco más contemporáneo, un poco más, por así decirlo, un poco más sencillo, porque realmente este tipo y este modelo de entrenamiento se adapta para cualquier ocasión y en cualquier momento cuando a veces se presentan dificultades con los deportistas o de pronto que se enfermen. Entonces, este modelo ATR pues es viable para poder para trabajar unos periodos más cortos. ¿Listo? Entonces, pues ya ahí vemos como dos ejemplos claros acerca del modelo tradicional y el modelo contemporáneo. ¿Listo? Dentro de la planificación deportiva. Y ya, pues por último, hablamos de lo que es el macrociclo como tal. Pues este se puede componer entre 4 y 12 meses. ¿Listo? Contiene como tal la sesión de los microciclos, de los mesociclos. Ya acá pues el deportista
ha pasado como tal por sus 3 etapas, ¿listo? Eh, para poder alcanzar esa forma deportiva. ¿Listo? Pues todo esto hace parte de la vida como tal, deportista que ya habíamos, como la vida del deportista que ya habíamos hablado antes. ¿Listo? Entonces acá pues hay 3 conceptos principales, pues ya la adquisición, el mantenimiento y la pérdida. Entonces la adquisición se construye la forma deportiva, la preparatoria general y especial. Ya en la parte del mantenimiento se consolidan los efectos de la adaptación competitiva y la pérdida, pues el organismo pierde eficiencia orgánica, la transición. ¿Listo? Entonces esto es como más o menos puedo dividir mi macro. ¿Listo? Dentro de esos 3 conceptos. ¿Listo? Bien. Pues realmente acá también hay que tener claro que los periodos y lo que yo trato de manejar es como hacerlo de una forma preparatoria, de una forma competitiva y luego poder generar esa transición. ¿Listo? Entonces, dentro de ese periodo preparatorio, encontramos que la condición física se hace general y especial. ¿Listo? Entonces, para la preparación física, pues aprendizajes técnico-tácticos. Ya esto lo hemos manejado se los he explicado un poco mejor. ¿Listo? Acerca también de los entrenamientos como tales ya específicos. Ya para el periodo competitivo, pues igual aumentan los niveles de exigencia, se conserva la etapa general, la etapa especial y los periodos también igual de transición para generar esas nuevas funciones. Ese periodo tiende a desaparecer ya en el alto rendimiento debido pues como tal a la etapa. ¿Listo? También podemos encontrar unos tipos de macrociclo. ¿Listo? Según la forma deportiva, según la estructura como tal deportiva del proceso de entrenamiento. Les había hablado que encontrábamos una planificación que se conforma de varios años, que se llama megaciclos. Son estructuras de 4 años, ¿listo? Donde el primero y segundo año aumenta el nivel funcional, el tercer año hacen la transferencia especial y el cuarto como tal hacen la preparación para la gran competencia. ¿Listo? Por lo general estos megaciclos son muy utilizados en deportes como el Ironman, ¿listo? Donde la preparación debe ser muy compleja y es bastante extensa. Hay estructuras de 2 años, donde el primer año funciona como desarrollador y estabilizador y el segundo año hacen la transferencia a los altos logros. ¿Listo? Todos estos deportes como de fondo, como de gran resistencia, se utilizan bastante estos tipos de macrociclo. ¿Listo? Y pues acá tenemos como un ejemplo general, un macrociclo, unos periodos de entrenamiento. ¿Listo? Como se puede detallar. Entonces, un mesociclo de 1 hasta 12 semanas, un micro de 7 días, una sesión es la estructura básica, para que lo tengan en cuenta. Bien, pues esto era como ya el complemento de nuestra presentación acerca de los elementos de la planificación. La idea es que ya puedan tener mucho más claro y terminen su proceso. Listo. La idea es que también dentro de los talleres escojan qué tipo de modelo de planificación quieren utilizar, listo, para el deporte que ustedes están trabajando en su proyecto y lo vayan complementando, de acuerdo pues también a estos conceptos y a estos contenidos que estamos abordando. Listo chicos, pues eso es todo por este momento.